Les voy a presentar de manera muy rápida a nuestro otro protagonista de la tarde. Pere Estupiñán, además, representa, creo, perfectamente el espíritu de Hacemos Barrio, con esa capacidad de hacer accesible el conocimiento para todos los ciudadanos. Es mucho más que un divulgador científico, que por supuesto lo es un auténtico ladrón de cerebros, como él mismo se define de esta manera. Escribe sobre ciencia como excusa, fíjense qué bonito esto, para poder aprenderla. Muy bonito. Escribir sobre esto para poder aprender. Muchas veces hacemos cosas a las que dedicamos mucho tiempo, pero que en realidad estamos disfrutándolas tanto que no paramos de aprender. Bueno, su curiosidad insaciable y su pasión por el conocimiento le han llevado a convertirse en una de las voces más influyentes de la divulgación científica en español. Su formación académica es tan sólida como diversa. Licenciado en Química y Bioquímica, máster en Nutrición y Metabolismo, pero fue su experiencia como primer español becado en el prestigioso Knight Science Journalist Fellowship del MIT lo que marcó un antes y un después en su carrera. Como director y presentador del programa El Cazador de Cerebros de Radio Televisión Española, ha demostrado, además, que la ciencia puede y debe llegar a todos los públicos. Su formación, como decimos, sus libros, que son auténticos bestsellers, y su extraordinaria capacidad de comunicación le han convertido en uno de los divulgadores científicos más influyentes de nuestro país. Así que sin más preámbulos y presentaciones, porque podríamos continuar toda la tarde, sí que vamos a recibir y dar un fuerte aplauso y a invitar a Pere Estupiñán con su conferencia A vivir la ciencia. ¿Puedo hablar por aquí? Pues es para mí. Vale. Genial. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación tan generosa. Muchísimas gracias por invitarme, Virgilio, autoridades. Bueno, es un placer estar aquí. Además, no ha sido fácil porque yo estaba en el tren este que no ha llegado. Estaba en Chamartín esperando salir y ha habido un momento que digo, ¿qué hago? ¿Espero a ver si sale o voy rápido a casa y cojo el coche? Menos mal que lo he hecho porque al final no ha llegado el tren. Entonces, yo les voy a intentar contar historias de ciencia que creo que son muy relevantes para todos y que son muy estimulantes. Yo, como vean, este dibujo aquí de medio corazón, medio cerebro, es un poco el símbolo, es la portada del libro que comentaban, que después podré firmar, y es el título que es A vivir la ciencia, ¿no? Y es un poco cómo siento yo estas emociones que me genera el conocimiento. O sea, la ciencia es algo muy racional, pero es que te da unas sorpresas, te estimula, a veces te indigna, pasan muchas cosas que te hacen vivirla, ¿no? El título no es casual y viene de mi participación los domingos, que quizás algunos escuchan a Javier del Pino los domingos en el A Vivir, y yo soy el que habla después de Millás, que estamos el San Pedro y yo hablando de ciencia, y de allí nació esta idea de escribir un libro llamado A vivir la ciencia, ¿no? Y obviamente también parte de las conferencias que doy y la que daré hoy son con contenidos del Cazador de Cerebros, que es el programa que dirijo en Televisión Española. La primera diapo es justo de este domingo. Es que fue maravilloso. No sé si algunos de aquí escuchasteis la sección de ciencia este domingo, pero tuvimos esta investigadora, Eva Nogales, que ella está en Berkeley y trabaja en cosas que parecen incomprensibles, ¿vale? En estructuras de dentro de las células, pero lo transmitió con esa pasión que reflejó. Mi madre me escucha todos los domingos y siempre me da ese feedback de si le ha gustado o no le ha gustado, ¿no? Y yo digo, no habrá entendido mucho de lo que explicaba esta investigadora, porque ella profundizaba, pero le encantó. Y le encantó por la pasión que transmitía y las ganas de que esto sirviera para ayudar a las personas, ¿no? En temas de cáncer y de otras enfermedades que ella investiga. Entonces,
Es eso lo que me hizo reflejar, decir, que a veces no hace falta tanto entender en detalle, los científicos sí, nosotros no tanto, pero sí ver lo que significa ese optimismo que te da la ciencia en un mundo que lo vemos todo el día en las noticias, con conflictos internacionales, con conflictos internos, con desigualdades, con guerras, con líderes extraños, por llamarlo suave, y que a veces te hace sentirte enfadado, pesimista, y luego están estos científicos que intentan construir un futuro mejor, ¿no? Y eso yo lo veo muy, muy bonito. Estos son algunos de los capítulos del Cazador de Cerebros, que solo para ilustrar la diversidad de temas que tratamos. El de arriba era en Arabia Saudí. Arabia Saudí no solo ficha futbolistas, ficha grandes científicos. Tiene una universidad que nos impactó en cuanto a investigación y hacer cosas muy potentes. Estos son mecanismos de captura de CO2 para intentar reducir el cambio climático. Esto es una torre por donde por debajo entra aire que viene cargado de CO2 de una petroquímica y sale limpio, ¿no? Aquí con grandes investigadores, Daniel Kahneman, aquí estuvimos en La Palma justo cuando estaba en erupción el volcán, enfermedades raras, aquí en Nueva York con computación cuántica, que esto es alucinante, aquí con Darío Gil. Pero bueno, yo la primera historia concreta que quería contarles es la de Xavi. Xavi, esto lo grabamos hace unos años en el Cazador de Cerebros, es un niño que en ese momento tenía una enfermedad que se llama anemia de Fanconi. Él tiene un defecto en los glóbulos rojos por una mutación genética concreta. En un gen, en los glóbulos rojos de su sangre, pues no captan todo el oxígeno que captan los glóbulos rojos sanos. Entonces él tiene algunos problemas del desarrollo, pero es feliz, él no sabe lo que le espera. En la siguiente diapo sí que vemos a los médicos y a los padres de Xavi. Los padres sí que saben que la esperanza de vida que tiene es corta, de 20 y pico años, con problemas serios de salud, bueno, quizás más con algunos tratamientos, pero sintomáticos, no se puede curar esa enfermedad, no hay cura, tiene un defecto genético y no hay cura. De momento, esta enfermedad nunca ha tenido cura hasta que llega un científico. El médico no puede hacer nada, ¿eh? El médico, tú y yo puedes poner más hospitales, pero el médico lo que puede es hacer algún tratamiento sintomático, mejorar la calidad de vida, pero no curarla. En cambio, Juan Bueren, desde el CIEMAT, sí que tiene una posible terapia, una terapia génica. Una terapia génica basada en, que es lo que han hecho como ensayo clínico a Xavi, en sacarle células madre de la médula espinal, corregir el defecto genético y volverlas a implantar en el cuerpo de Xavi, esperando que sin ese defecto genético produzcan glóbulos rojos sanos. De hecho, estas son las investigadoras que se emocionaron cuando las grabamos, porque decían, después de 15 años investigando, primero con cultivos celulares, después con ratones, después nos llegaron células humanas, pero eran células para ensayos, y hubo un día que nos dijeron, no, es que estos son células de un niño de verdad, y vais a intentar corregirlas en un ensayo clínico, para ver si funciona, pero que es que si funciona les lo estáis curando. Y de hecho, este es Xavi, un tiempo después que hicimos nuestro 100 aniversario. 5 años más tarde. Hola, mi nombre es Xavi. Gracias al Hospital Niño Jesús, mis células están más fuertes. Y antes, con creo que 5 años, pues no podía casi no jugar al fútbol. Y ahora puedo jugar. Y encima estoy en un equipo en el que metí 2 goles. Y chao. Claro, no podía jugar al fútbol y ahora metí 2 goles. ¡Wow! Él está contento por eso. Pero es que lo que los resultados demuestran es que los glóbulos rojos de Xavi, hay un porcentaje de glóbulos rojos corregidos que funcionan bien mucho mayor de lo que tenía antes. Es decir, le están curando. Y eso, yo a veces utilizo la palabra milagro, porque yo realmente creo que lo que entendemos por milagro, casi bíblico, de hacer cosas que parecen imposibles, es lo que hace la ciencia. Esta enfermedad no tenía cura y de repente, gracias a la ciencia,
la tendrá, o sea, ya la tiene en ensayo clínico, hará falta que llegue a los hospitales, pero está en este proceso. Es decir, es la esperanza como una de las emociones que nos da esa ciencia, pues podríamos decir que es esta esperanza, ¿no? Aquí les pongo otro ejemplo. A mí lo de Xavi me gustó mucho, ¿vale? Porque además lo hablabas con los padres y esa, Imagínense la situación, de tener un hijo que tú sabes lo que va a sufrir y que de repente le dicen no hay nada que hacer y de repente se abre un poquito de esperanza en un ensayo clínico y que funcione bien y que dices, wow, o sea, podrá hacer vida normal, es muy emocionante, ¿no? Esto es algo parecido. Esta imagen es de hace ya pues como 12 o 13 años en Los Ángeles, que estaba yo visitando investigadores, y Lidia estaba trabajando en una cosa que ahora se llama inmunoterapia, y algunos habréis oído hablar de inmunoterapias. En ese momento estaba en fase de investigación y ese era uno de las personas que tenía este señor un cáncer, un melanoma de origen, o sea, metastásico, que no tenía ya había pasado todas las... Bueno, estaba desahuciado, no tenía ninguna cura. Y le dijeron, bueno, están unos ensayando una manera de hacer que las células del sistema inmune, hacer que reconozcan las tumorales y las ataquen. Cosa que no están haciendo, pero si hacemos estas inmunoterapias, podrían conseguir. Bueno, esta foto es 5 años después del tratamiento. Esta persona se curó de un cáncer que era incurable. De hecho, ese mismo año, la inmunoterapia fue la portada de la revista Science como descubrimiento más importante de 2012, en este caso, ¿no? Y estos ya son personas que están recibiendo inmunoterapia en los hospitales, ¿vale? De manera clínica. Es decir, era algo que era un sueño décadas atrás, teórico, que se pusieron a pedir dinero a las autoridades para investigar porque en el futuro se podrá curar, que dices, qué lento va esto, pero termina llegando. Y esa es la esperanza que nos da la ciencia. Ese ya es un paciente de inmunoterapia que se ha recuperado y este es un paciente de un ensayo clínico con un tipo de inmunoterapia que llaman CAR T-cells, que es un poco más sofisticada para algunos cánceres que no funcionaba la inmunoterapia tradicional, sobre todo para leucemias, pero que también se ha recuperado cuando tenía, después de trasplantes y después de quimioterapias, no le quedaba ninguna opción y le han salvado con un ensayo clínico. Entonces, esto es la primera emoción que a mí me suscita la ciencia, que es la esperanza. Y posiblemente ustedes, estoy dando golpes aquí, conocerán personas que sufren demencias, Alzheimer, una enfermedad muy dolorosa para quien la sufre y también para quien lo rodea. Todos más cercano o más lejano conocemos casos y que es incurable ahora. Bueno, pero de momento, o sea, se está investigando y tenemos que tener esta esperanza de que algún día se cure. Y no se hará con más hospitales, es decir, tú ya le puedes a la persona con Alzheimer decir que te vean 15 médicos, no tienen herramientas para curarte. Te pueden diagnosticar mejor, yo qué sé, recetar algo de nuevo sintomático, pero no te pueden curar. La ciencia, la investigación, el comprender qué es exactamente con las proteínas amiloides, las taus, y si aquí y si allá, entender cuál es la base fisiológica del Alzheimer y cuál es la manera de poder intervenir en eso para curarlo. Y de hecho, esta es la gran noticia de los últimos 2 años. Bueno, esto es un cerebro con Alzheimer de la izquierda, una mujer de 75 años y una sana de 100 sin Alzheimer. O sea, el Alzheimer mata neuronas, reduce el cerebro. Esta imagen es espectacular, es de un banco de cerebros en las afueras de Madrid que grabamos y es muy, muy significativa. Y hay estructuras del hipotálamo que se ven más afectadas, pero bueno. Y eso es lo que les decía, de que ya hay unos tratamientos que después de muchos... ensayos clínicos ya están llegando a los pacientes, como esta mujer, esta sí que está participando en un ensayo clínico, que le han detectado Alzheimer de manera muy precoz. Y es un candidato, estos tratamientos funcionan si lo diagnosticas de manera muy precoz, hacen que esa acumulación de proteínas que genera las placas en las neuronas que hacen que funcionen mal y se mueran, esas proteínas se van acumulando mucho más lento.
¿vale? Se retrasan años. Es como gracias a este tratamiento, pues no es que te cure del todo el Alzheimer, pero que los síntomas van llegando pues 3, 4, 5 años e irán mejorando después. Entonces, es de nuevo soñar en que algún día tendremos una cura de muchos más cánceres que ahora no tenemos cura, o del Alzheimer, o de grandes enfermedades. Bueno, ya está la ciencia dando resultados, pero continuará dando, ¿no? Y esto es una de sus bellezas, ¿no? En enfermedades raras ocurre lo mismo. Han cambiado, pongo esta diapo porque es un cambio de paradigma. Enfermedades raras son las que afectan a muy pocas personas. Y antes se decía, es que no hay incentivo en investigarlas, porque como afectan a tan pocas personas, es muy complejo, requiere mucho dinero. Ahora, con las técnicas de genómica y de inteligencia artificial, ha cambiado y hay un interés renovado por las enfermedades raras, porque además se aprende mucho investigándolas. Entonces, y en España hay muy buenos investigadores en enfermedades raras. Y claro, vuelve a ser uno de los progresos médicos. Con la inteligencia artificial que habrán oído, todo se está acelerando, y la parte médica, yo después les hablaré de otras cosas, no solo médicas, pero sí muy conceptual. Yo creo que este ejemplo de esta investigadora que es del MIT es interesante para intentar comprender, porque a veces dicen, ¿pero qué es exactamente esto de la inteligencia artificial? Bueno, hay muchos subtipos. El último que hemos visto, tipo ChatGPT, son los grandes modelos de lenguaje. Pero en ciencia eso se utiliza, obviamente, pero lo que fue la revolución hace unos 10 años es lo que llaman machine learning, aprendizaje automático. Y esto es lo que hizo, es un ejemplo para entender cómo funciona. Esta investigadora tuvo una idea brillante, que es decir, mira, todas las mujeres a partir de cierta edad se hacen mamografías, ¿vale? Y un porcentaje muy alto sale negativo, ¿vale? Se la hacen de manera regular para ver mamografías negativas. Y de este porcentaje, o sea, de estas mujeres que tienen mamografías negativas, algunas, al cabo de 2 o 3 años, desarrollan un tumor de mama. Allí lo vemos, en la ecografía, en la imagen, los oncólogos son capaces de ver que allí está el tumor. Pero vamos a hacer un experimento con inteligencia artificial. Hagamos 2 grupos. Uno son mamografías negativas que 2 años después son negativas, y otras son mamografías negativas que 2 años después son positivas. Hagamos que la inteligencia artificial busque algún patrón que les distingue. Nosotros no las distinguimos, pero ¿y si le empezamos a decir, mira grosor de células, mira vasos sanguíneos, mira, empieza a mirar cosas y tú misma ve ajustando, dándole más peso a una cosa o menos a una otra, ve haciendo experimentos, yo te digo cuáles son, y tú encuentras patrones, a ver si eres capaz de identificar antes que nosotros cuáles de estas que nosotros vemos como negativas, tú ya ves algo que te induce a pensar que en 2 años serán positivas. Bueno, lo hizo y tiene un algoritmo que no sabemos cómo funciona, pero que detecta 2 años antes el cáncer de mama. Y claro, esto tiene unas ventajas muy obvias. Saben que en el cáncer una de las claves es la detección precoz. Entonces, este machine learning, estas redes neuronales que empiezan a jugar y hacer esas combinaciones y terminan distinguiendo cosas que no saben cómo decirnos cómo lo hacen, es fascinante y es parte de la revolución de la inteligencia artificial. En otro ámbito de cosas, esto es en un superordenador unido a temas de inteligencia artificial, él está ya en la parte, eso ya es más técnico, pero la parte de diseño de proteínas. Algunos quizás habrán oído hablar de AlphaFold, les dieron el premio Nobel tanto a Hinton como a Hassabis de DeepMind por identificar la estructura de las proteínas de manera muy fácil. Esto lo que viene a decir es que ahora somos capaces, por ejemplo, lo que hace César en Estados Unidos, de identificar la estructura proteica, por ejemplo, de una bacteria resistente, una bacteria que los antibióticos que tenemos no la puede matar, y esto está generando ya muertes en hospitales y hay una amenaza de las superbacterias resistentes. Identificar cómo es la estructura de esta membrana y diseñar, pero yo soy bioquímico, esto antes era ciencia ficción, diseñar un fármaco que interfiera en esta membrana y la rompa. Es decir, hacer
unos tipos de fármacos como muy dirigidos gracias a esta capacidad que tiene la inteligencia artificial de entender el mundo de las proteínas. Esto es fascinante. ¿A qué nos lleva? Aquí, ¿qué es esto? De nuevo es la misma imagen que había al principio de cuántica, de ordenador cuántica en IBM. Es la visión más positiva de las aplicaciones que tiene la IA. Y luego aquí está Hinton y Yuval Noah Harari, que nos advierten de esos miedos, que también son emociones que genera la ciencia. Lo habrán oído muchas veces. ¿A dónde nos lleva esto de la inteligencia artificial? Pues nos llevará sin duda a grandes descubrimientos y grandes terapias y grandísimas aplicaciones, pero claro, también tenemos que ir con cuidado, después lo podemos comentar si quieren, porque puede generar efectos secundarios no deseados, desde desigualdades o a pérdida de control de la IA, que es lo que Hinton amenaza que puede ocurrir, que la IA tome cierto control, o una cosa que llaman misalignment o desalineamiento, que sin saber muy bien pues se equivoque. Imagínate que le digamos, ayúdanos a solucionar el cambio climático. Y dice, oye, pues me cargo esta empresa contaminante. Dice, bueno, no me refería a que me ayudes de esta manera. Esto es lo que llaman misalignment, es decir, ella no sabe. Entonces no le podemos dar todo el control porque podría generar problemas. Y luego hay ya la última cosa que les quería contar del ámbito biomédico, en la revolución que estamos ahora, que todavía es futuro, pero es un futuro que va a llegar, que es la manera de retrasar el envejecimiento. Es decir, saben que si tienen una buena nutrición, que si hacen deporte, que tienen una vida social buena, duermen bien y bueno, tienen estas condiciones de vida, pues oye, pues vivirán más años y de manera más saludable. Pero aquí ya estamos hablando de intervenir a nivel celular, farmacológico, en retrasar el envejecimiento y tener una longevidad extra. Esto se está investigando con muchísimo dinero porque puede generar muchísimo dinero y hay algunas maneras de intentar lograrlo. En animales de laboratorio ya se ha conseguido, por ejemplo aquí María Blasco en el CENIO. Estos son los telómeros, que son unas estructuras al final de los cromosomas que se van deshilachando con el tiempo. Si tú haces una terapia génica con telomerasa, y esta es una mujer que se la ha ensayado con sí misma, de 50 y largos años, no creo que esté tan bien por la telomerasa, algo extra hará, pero sí es una posible manera de revertir este daño celular causado porque los telómeros están más deshilachados, porque los vuelves a hilachar gracias a la telomerasa extra que tienes. Este lo conocerán muchos de ustedes. A Juan Carlos Pizúa Belmonte, yo le entrevisté hace poco para el Cazador de Cerebros, la entrevista no ha salido todavía, por eso no he puesto el frame con él, pero bueno, él es un líder mundial, ahora está en Altos Labs en Estados Unidos, hace un montón de cosas, pero en lo que está centrado ahora es en la reprogramación celular. También él no habla de aumentar el envejecimiento, sino de curar enfermedades o prevenir enfermedades. De hecho, asume que el envejecimiento es como una enfermedad. Esto es muy controvertido, hay gente que lo cree y otros que no, pero bueno, es una manera de cambiar la programación genética de las células mayores a rejuvenecerlas un poco gracias a los factores de Yamanaka, que es este señor, que sí que lo entrevisté en el Cazador de Cerebros, que le dieron el premio Nobel por entender cómo reprogramar las células. Y esto sí que sería otra de las estrategias que podría ser la más cercana en llegar, que sería el uso se llaman senolíticos, que son unas sustancias que atacan a las células senescentes. Las células senescentes igual no les suenan, pero dentro de un tiempo les sonarán, porque están cogiendo mucho auge. Nosotros, a medida que envejecemos, muchas células se mueren, pero algunas no se mueren del todo. O sea, no sirven para nada, ya no son funcionales, pero se quedan allí en un estado que llaman de senescencia. Y están allí que no sirven para nada y dices, ¿no molestan? Sí, molestan, porque generan inflamación, la inflamación crónica, porque hay las citoquinas aquí y allá, entonces contribuyen al envejecimiento. Y entonces no es tan difícil conseguir fármacos que ataquen directamente a las células senescentes, las retiren, las terminen de matar, y es una manera de
ir frenando el envejecimiento. Y esto no es que sea lo más prometedor, pero sí que es lo más fácil a nivel técnico de empezar a ensayar con humanos. Y luego hay muchas otras estrategias que no hace falta tal. Les quiero hablar también un poco, porque despierta muchas emociones, entre ellas la preocupación del cambio climático, porque nos afecta y nos afectará a todos. Les intentaré transmitir algunos mensajes clave, ¿no? Esta es la realidad. La realidad es que por muchas iniciativas que estemos impulsando, estamos haciendo cada vez más energía renovable, y esto está muy bien, pero es insuficiente. Insuficiente porque a nivel mundial la realidad es que cada año las emisiones de gases de efecto invernadero continúan creciendo. No es que vayan decreciendo lento, es que continúan creciendo. Es una barbaridad lo que estamos haciendo. No es fácil. Yo no quiero ser ingenuo diciendo es que los políticos no hacen suficiente. Es verdad, no hacen suficiente. No sé, pero no es solo esto. Hay unas limitaciones técnicas. Es que no es nada fácil. Sin nueva tecnología no vamos a ser capaces de solucionar el cambio climático. Entonces, la realidad en la que estamos es que cuando decimos este es el verano, este es el verano más cálido de los últimos años, piensen, es el más fresco de los que vienen. O sea, habrá altibajos, pero las tendencias en clima extremo, en calentamiento global, esto es imparable. Entonces allí tenemos varias estrategias, ¿no? Este es un vídeo que hace referencia a otras cosas, pero me lo salto porque creo que me distrae del mensaje que les quería transmitir. Esto, porque estoy más centrado en el cambio climático, estos son como dos ejemplos de impactos locales. Esto es arriba en unos glaciares a 4.600 metros de altura en Ecuador, el Antisana, que es uno de los glaciares más monitoreados, y el segundo más monitoreado del mundo. Llevan 20 largos años midiendo el deshielo y es alucinante cuando ves las balizas, los trozos de hierro que ponen para ver cómo cambia el nivel del glaciar en los años, cada año, y 16 metros cada año va perdiendo. Entonces dices, bueno, ¿y qué pasa? Bueno, pues ¿qué pasa? Pues que en Quito, que son 3 millones de habitantes y viven a 3.000 metros de altura, el agua que beben es del deshielo del glaciar. En el momento que no haya glaciar, cuando hablamos de migraciones climáticas, es esto. Hay muchas sociedades que viven porque el clima les hace que vivan allí. Y este es el Delta del Ebre, que es de donde soy yo soy de Tortosa, y esta es si no hacemos nada, en lo que se convertirá el Delta del Ebre. Entonces, aquí tenemos, antes de llegar a esto, yo creo que el mensaje clave que les quiero transmitir con cambio climático es del realismo de que esto va en serio, de que va a haber este calentamiento global y va a tener impactos en todo. Entonces, podemos hacer dos cosas. Una es la mitigación, es decir, intentar reducir mucho más de lo que hacemos las emisiones de gases de efecto invernadero, y esto se tiene que hacer a nivel global, las industrias, los políticos. Nosotros poco podemos hacer de esto. A nivel local, porque ya podemos poner autobuses eléctricos, pero a la que una ciudad china haga depende qué, pues el CO2 se mezcla en el ambiente. O sea, no tenemos gran poder sobre esto. Pero asumiendo que esto va a ser insuficiente, tenemos que tener medidas de adaptación. Es decir, yo defiendo que cada región, incluso cada ayuntamiento, se tenga que plantear, vale, ¿a mí cómo me va a afectar el cambio climático? ¿Cuál es el escenario en los próximos años para mi ciudad, para mi región? ¿Y qué tengo que hacer ya para adaptarme a estos cambios que vienen? Es decir, me pongo un ejemplo con un experto en incendios. Es decir, bueno, hay zonas del norte del país que no hay prevención de incendios porque allí nunca ha habido incendios grandes. Pero lo que se está viendo es que con el panorama del cambio climático y la desertificación y todo esto, sí que allí va a empezar a haber incendios. Por tanto, de manera preventiva, tienes que empezar a prepararte para estos incendios que pueden llegar. Temas de agricultura igual. En el Delta del Ebre, pues decir, oye, ¿vas a poder seguir plantando arroz?
¿O tienes que cambiar de cultivos? Pues poco a poco te vas a plantear temas de turismo, temas de salud de los mayores, muchas cosas que tienes que ir preparándote con antelación, adaptándote a lo que llegará. Y luego están les voy a contar algunas de las estrategias más locas para intentar reducir de manera drástica las emisiones de CO2, que son gracias a la tecnología. Yo sí creo, no creo que la tecnología sea... Yo no soy tecnooptimista en el sentido ingenuo de que esto nos lo va a salvar todos, pero sí creo que sin la tecnología no podemos tener esta esperanza. Esto ya les había contado un poco antes, que era la captura de CO2. Esto es carísimo ahora mismo, esto es en Noruega, y allí tienen mucho dinero, tienen mucho petróleo y tienen, digamos, la obligación moral de hacer algo, y ellos apuestan por la captura de CO2, por hacer que de las fuentes que emitan CO2 se capture ese CO2 y después o se meta en el subsuelo o se intente reciclar en otros productos. Esto es algo que ahora se está investigando y que, igual que el cáncer o el Alzheimer o la anemia de Fanconi se investigaba hace muchos años y después es una realidad, pues esto se investiga ahora y dentro de un tiempo será una realidad. Estos, por ejemplo, serían algas modificadas genéticamente que crecen rapidísimo y es una manera de enchufarles este CO2 para transformarlo rápidamente en materia orgánica. Y allí vemos a Daniel Nocera, que es un investigador que está trabajando también en fotosíntesis artificial, es decir, lo que hacen las plantas de captar CO2 y convertirlo en materia orgánica, con enzimas y con catalizadores y tal. Él está investigando cómo hacerlo de manera artificial mucho más eficiente incluso. Es un gran reto, pero si se consigue, tenemos una manera de retirar CO2 de la atmósfera muy poderosa. Esto es la fusión nuclear, no sé si habrán oído hablar de ella. Lo que hay, las centrales nucleares que conocemos ahora son de fisión, quiere decir que tienen uranio enriquecido, radiactivo, y que cada cierto tiempo suelta alguna partícula y genera mucho calor, y eso pues hace que pues, caliente agua, dinamo, energía. La fusión es diferente, la fusión es lo que hace el Sol. No sé si se han planteado alguna vez por qué brillan las estrellas o de dónde sale la energía del Sol. El Sol, nuestra estrella, está formada de átomos de hidrógeno. Las estrellas son hidrógeno, básicamente. Lo que pasa es que son tan grandes que en el centro hay tal fuerza de gravedad que este hidrógeno se aprieta muchísimo y se fusionan los átomos de hidrógeno formando helio. Y cuando esto ocurre, esta fusión, se libera gran cantidad de energía. Entonces, la energía que estamos recibiendo constantemente del Sol son por procesos de fusión nuclear de hidrógeno convirtiéndose en helio en el centro de nuestra estrella. ¿Vale? Entonces los científicos dicen, ostras, si da tanta energía, jope, estaría muy bien hacerlo en la Tierra. No es fácil. Con confinamiento magnético, gravitacional, que es lo que hace el Sol, es imposible. Entonces están construyendo diseños. Esto es el ITER en el sur de Francia, esto es el Max Planck, lo que llaman tokamaks y accelerators, que son diseños de hacer por confinamiento magnético que se produzca la fusión. Esto ya lo han logrado a nivel de experimento. Claro, convertirlo en una planta industrial falta, pero algún día se logrará. Esto es otro tipo de fusión con láseres por ignición, que también ha dado resultados muy prometedores, pero si esto ocurre, en algún momento, y esto ocurrirá, 20, 25, 30 años quizás, pero no muchísimo más, o quizás mucho menos, hay mucho dinero invertido en esto. Tendremos una fuente de energía enorme, barata, limpia, que cambiará geopolíticamente el mundo. O sea, esto tiene un potencial transformador más grande, y yo creo que es lo que ahora mismo tiene más potencial de transformar el mundo tal y como lo conocemos, sería esta fuente ilimitada prácticamente de energía que representa la fusión nuclear. Y ya por último, una idea loca, pero hay científicos diciendo, oye, si hay un momento donde esto de la temperatura del planeta es que se nos va de madre, es que esto algo tenemos que hacer porque se está acelerando y tal, podemos empezar a pensar alternativas como, por ejemplo, y este señor ha hecho un proyecto en un desierto, tirar gases a la atmósfera. Si yo tiro, no gases, pero partículas, si yo sé que si tiro ciertas partículas en unas capas de la atmósfera,
reflejan los rayos de luz y enfrían el suelo. Y ya ha hecho un experimento en el desierto de Arizona diciendo, bueno, con un globo aerostático tiro ciertas partículas y hago que lleguen menos rayos de luz a la superficie y por tanto lo enfrío un poco. Eso lo llaman geoingeniería. Es muy arriesgado, porque ¿quién decide? ¿Qué gobierno es el que decide manipular el clima terrestre y todo eso? Pero que sepan que ya se está investigando en cómo manipular artificialmente el clima terrestre. Ojalá nunca se tenga que llegar a utilizar, y todo el mundo es consciente de que no es una cosa frívola, pero está sobre la mesa. Y luego lo que les decía de adaptación, volviendo al delta del Ebro, bueno, aquí hay científicos que dicen, oye, el arroz sí necesita mucha agua y no tolera la salinidad, pero yo puedo hacer un arroz modificado genéticamente que sí que sobreviva en estas condiciones futuras del delta. O esta investigadora de cómo hacer el delta más resiliente a cambios del entorno. Entonces, hay toda una serie de investigadores que están buscando en realidad solucionar el gran problema del cambio climático con diferentes miradas, y yo lo que defiendo es que confiar en ellos es lo más eficiente para tener un futuro mejor. Ellos son los que tienen, en realidad no son ni los políticos, ni nosotros, ni las grandes fortunas. Es lo que les decíamos del médico y Xavi. El médico ya es que no puede curar a Xavi. Es el científico el que puede hacer algo nuevo que le permita al médico curar a Xavi. Pues por tanto, yo creo que los científicos y los tecnólogos en temas de cambio climático son los que pueden aportar algo nuevo que les permita a los políticos y a los agentes sociales vehicularlo para tener una herramienta más poderosa en la que encontrar energía más eficiente, etcétera, ¿no? Por eso yo esa confianza, no ciega, no ingenua, pero esa gran confianza que tengo en la ciencia, ¿no? Y esto ya es más a nivel de naturaleza, de proteger de enfermedades. Prefiero ir avanzando para otros temas, como por ejemplo la neurociencia. Es un mundo fascinante. No sé si reconocen aquí un neurocientífico español muy reconocido, Rafa Yuste, que está en Nueva York, en la Columbia University, y es el que lideró un proyecto que se llama BRAIN, que Obama lo fundó y que pretende entender cuál es el reto ahora mismo. Hay muchos retos en realidad de comprender el cerebro, pero lo que ahora está más de moda, digamos, son el entender cómo fluye la actividad del cerebro por las redes neuronales. Es decir, ya sabemos que sí, las neuronas tienen un espacio sináptico, eso es más siglo XX, ¿no? Y que hay serotonina, dopamina, neurotransmisores, pero ahora hay técnicas que te permiten ver lo que llaman conectómica, ¿vale? Por ejemplo, este es un laboratorio aquí en Neurociencia de Alicante, con Guillermina Bendito, que claro, aquí no es vídeo, pero en realidad si fuera vídeo esa imagen verían cómo se van activando las diferentes neuronas. Es decir, es la conectómica, es cómo se conectan las diferentes neuronas del cerebro. Pero esto es una especie de foto fija. Lo que se está investigando ahora es cómo fluye la información, la actividad eléctrica por dentro de ellas. Y eso, junto con otras cosas, nos puede llevar a comprender, a entender patrones de actividad neuronal correlacionados con comportamientos o con memorias o con lo que sea, es decir, entender ese código del cerebro, que es lo que buscan Rafa Yuste y muchos otros, ¿no? Estas son imágenes bonitas de conectómica, y luego, con otras técnicas moleculares, también entender los tipos diferentes de células que hay en el cerebro, que hay muchos diferentes, la mayoría son neuronas, pero también hay células que llaman de la glía, que son de soporte, que no se investigaban mucho, pero a medida que se van investigando dices, uy, estas células estructurales también tienen funciones importantes. Es decir, se va, lo que hace la ciencia, ¿no? de desgranar un problema muy complejo en partes y entender esa pequeña parte y esta, y luego llegar a ponerla en conjunto. No es fácil tener esta mirada después de conjunto, pero los grandes científicos sí que la llegan a tener, y este es el objetivo de llegar a comprender el cerebro. Aquí hay también una especie de modelos, lo que llaman gemelos digitales, que serían como modelos muy sofisticados de cosas. Puede ser un gemelo digital del clima o del cuerpo humano o incluso del cerebro.
Y también se está investigando en esta parte de neurociencia computacional. O sea, es fascinante lo que está ocurriendo en el mundo de la neurociencia. Bueno, todavía más. Y por poner un ejemplo concreto, quiero que vean este vídeo, sí, porque, es decir, una vez conocemos algunos patrones de actividad neuronal, nos permite interferir con ellos. Tuvimos que parar su entrevista. Es que es tan injusto. Pero también asistimos a momentos esperanzadores, como la operación de un niño de 4 años al que extirparon un tumor del cerebro que le generaba ataques de epilepsia. O en Suiza, donde vimos los primeros pasos del exoesqueleto de Henry movido por la actividad cerebral de su propio pensamiento. Imagina el movimiento de la pierna derecha, lo decodifica y ahí va el primer paso. ¡Ostras! ¡Qué fuerte! Para nosotros, para todo el equipo, Henry tenía una lesión medular, no podía mover las piernas. Entonces, los científicos dijeron, los neurocientíficos, ¿y si cuando alguien piensa en mover el pie derecho, bueno, hay una actividad neuronal asociada a pensar en mover el pie derecho, y esa actividad neuronal genera cierta electricidad que se puede detectar con electrodos extracraneales. Entonces, si le ponemos muchos electrodos en la cabeza de alguien y le empezamos a pedir, ahora piensa en mover el pie derecho, ahora piensa en mover el pie izquierdo, ahora piensa en la mano, ahora piensa... Total, después de mucho entrenamiento, llegas a encontrar el patrón de actividad que se extracranealmente, que se correlaciona con cosas concretas como mover un pie derecho. Entonces dices, le conecto esos electrodos a un exoesqueleto que reaccione a lo que Henry está pensando. Entonces él piensa en mover el pie derecho, eso genera una actividad neuronal que genera una actividad eléctrica que captan los electrodos, que la pasa al exoesqueleto y da un paso. Entonces esto es lo que llaman Brain-Machine Interfaces, interfaz cerebro-máquina, que se están también con la inteligencia artificial haciendo cada vez más precisas. Y eso lo primero que se harán son aplicaciones médicas, sin duda, pero se empieza a soñar, y eso da un poquito de miedo también, en muchas otras aplicaciones, no solo médicas, que conecten el cerebro con ordenador, partes robóticas, con el mundo digital. Y eso no es ciencia ficción, pero ciencia ficción de la que ya hay indicios. Y aquí hay uno muy claro. Esta mujer, ciega, desde que tuvo un accidente, 15 años ciega. Ciega quiere decir negro, no ve nada. O sea, negro, no es que... No, negro. Le conectaron un cable directamente de manera intracraneal, no desde fuera, sino intracraneal, con un agujerito en el cráneo, cable en la corteza visual de su cerebro, para hacer este experimento, donde al final, al otro lado del cable había una cámara, y ella misma me lo contaba, ella, negro, como les decía, negro, y de repente, veo un punto. No empieza a ver una cara o un escenario o un avión volando, no, eso sería más eficaz, pero de repente empieza a ver un punto y después una raya y que se mueve. Está empezando a ver porque le envían información digital por electrodos que van directamente a su corteza visual. Como prueba de concepto de esta conexión cerebro-máquina, esto es potentísimo. Ella no llegará a recuperar la visión con esto, porque esto requiere mucho más tiempo y ella pues se ha prestado a participar en ese ensayo clínico. Pero habrá un día donde personas con poca visión quizás puedan recuperar parte de su visión gracias a estos implantes de conexión, ya en este caso intracraneal, por decir. Esto es parte de lo que se está investigando en los laboratorios. Eso fue, estaba en el vídeo, y la emoción de la empatía, a mí esto fue una de las experiencias más bonitas que viví haciendo el programa, porque yo conocía de mi etapa en Estados Unidos a esta investigadora que me la encontré después en Barcelona. Ella estaba en Nueva York y ella es experta en TMS, una técnica, ¿vale? Y ahora estoy en el Sant Joan de Déu apoyando a las cirugías de cerebros
de niños. Porque hay un tipo de cirugías, cuando se extirpan tumores o focos epilépticos, en mayores se hacen despiertos. Se hacen despiertos para ver que no falle nada. Esto en niños no se puede hacer. Entonces me invitó a participar en una neurocirugía y ese era, me dijo, y Jordi Rumià es uno de los neurocirujanos más importantes de España. Es un líder, o quizás el que más, ¿no? Y fui a ver la neurocirugía que estaban haciendo a una niña de 13 años que tenía un foco epiléptico, que ya resistente a fármacos, y que le tenían que extraer, abrir el cráneo, o sea, allí está su cerebro, con el cráneo abierto, abrir el cráneo y pinchar por un lado y sacar un trozo grandote de cerebro donde estaba el foco epiléptico sin dañar a otras estructuras, que es lo que mi amiga estaba vigilando, y así curarla. Bueno, lo hicieron, fue alucinante. O sea, a mí una cosa que me sorprendió mucho es cuando abrieron el cráneo y quitaron una capa que hay que llaman las meninges, que recubre el cerebro, y vieron que el cerebro late. Yo eso no lo había visto, bueno, no lo había pensado nunca, pero con el ritmo cardíaco, el cerebro hace chuc, chuc, chuc. Fue fascinante. Bueno, la operación en sí, una locura. Y me acuerdo cuando después vi a Jordi Rumià y ha terminado, y ¿qué tal ha ido? Muy bien, muy bien. O sea, qué fuerte. Digo, pero voy a decírselo a su familia. Claro, su familia estaba esperando. Y digo, claro, por favor, faltaría más. Entonces le vi entrar y, claro, fue alucinante cuando estaban sentadas en una sala esos padres. Y yo veo que les dice algo y la mujer se levanta y la abraza, pero había un detalle que me hizo que fuera todavía más bonito. Esa pareja era una pareja de origen inmigrante, súper pobres, que tenían o sea, inmigrantes legales, que tienen su negocio, una tiendecita en Terrassa, pero con muy pocos recursos, y en un hospital público a su hija la estaba operando el mejor neurocirujano de España. Y claro, mi amiga decía, esto en Estados Unidos es imposible. Y de repente dices, ostras, qué... Claro, o sea, este micro le voy a dar además en este momento. Claro, a mí me gusta vivir en un país que tenga esto, ¿saben? Bueno, no, gracias. Y no está garantizado, o sea, se puede perder. Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes de estas cosas. Y a mí, de verdad, este ejemplo de simplemente ver a dos padres llorando, abrazando al médico ya es maravilloso. Pero además ese concepto de que a alguien sin recursos le esté operando el mejor neurocirujano de España, y que yo que viví 8 años en Estados Unidos, y a mí me costaba mucho explicarles lo de la sanidad pública, porque allí todo el mundo tiene su seguro. Pero vale, sí, y si tienes cierta enfermedad cuyo tratamiento es muy caro, ¿qué? Y bueno, pues te lo hacen igual. O sea, a ver, hay listas de espera, no es maravilloso, pero mucho mejor de lo que tienen ellos. Entonces esto me gusta que les haya también emocionado un poco, porque a mí fue uno de los momentos más bonitos. Les voy a contar algunas cositas más, pero tampoco quiero aquí aburrirles, porque además luego, que si se van no me comprarán libros. Les paso un pequeñito vídeo donde ya la emoción de la curiosidad, que como decían en mi presentación, es como innata en mí, ¿no? Y cosas que hemos hecho en el Cazador. Durante 8 temporadas ha pasado de todo. Me han analizado la sangre y secuenciado el genoma. He comido saltamontes, analizado microbiotas, he buceado, subido montañas y me he tirado en paracaídas. Me han escaneado el cerebro varias veces, incluso mientras dormía, para mapear mis ondas cerebrales durante el sueño. He subido en un globo para hacer una entrevista en las nubes. ¡Ostras, de repente estamos muy arriba! Y me sometí a experimentos raros y a veces dolorosos con descargas eléctricas para testar mis niveles de agresividad. O sitios peligrosos, como cuando entramos en una cueva radioactiva justo en una falla capaz de generar terremotos. Hace un calor. Y grabar capítulos en plena COVID. La verdad es que no me arrepiento de nada de eso. No,
No sé si el audio se escucha. Yo desde aquí no lo escucho muy bien. ¿Se escucha bien? Vale. Claro, pues ahí en el Cazador de Cerebros pues siempre estamos apelando a la curiosidad también. O sea, lo que les he estado explicando hasta ahora son cosas relevantes, ¿no? Ciencia que tiene un impacto social, médico, climático directo. Pero luego, la fascinación de la ciencia que te descubre conocimiento. Esto ya de por sí, o sea, conocimiento sobre el pasado, sobre el universo. Yo digo que la ciencia es un poco como nuestro sexto sentido. Hay cosas que descubre que no podríamos saber de ninguna otra manera si no fuera por ella. O sea, nosotros miramos al universo y vemos estrellas, puntos de luz, pero no sabemos si hay exoplanetas allí, o si hay materia oscura o energía oscura o otras cosas. Todo esto nos lo cuenta la ciencia. Y eso va más allá de si tiene una aplicación práctica. Es conocimiento. Y el conocimiento de por sí pues ya tiene un valor cultural enorme. Nadie se pregunta para qué sirve esta magnífica gospel, esta actuación que tendremos después. Es un gozo, será un gozo escucharles. Pues el conocer cómo funciona el mundo, pues también de por sí es fascinante y yo en mis libros, pues que muchas veces apelo a eso, ¿no? Y a mí una de las cosas que más me genera curiosidad es fascinación, como emoción, es el conocimiento del universo. Esto es en la NASA. Un capítulo que grabamos en 2 centros de la NASA, en Washington, D.C., el Goddard, y en Houston, el Johnson, que uno es de ciencia y el otro es de exploración espacial con humanos. Esto que tengo aquí me dejaron cogerlo, es polvo de la Luna. O sea, polvo del suelo de la Luna que los astronautas que fueron en los años 70, Armstrong en el 69 y las otras misiones después, trajeron muestras de la Luna y ahora todavía las están investigando. No las abrieron todas, ¿eh? Hay muestras de esa época que todavía están por abrir, porque dijeron, espera, que en el futuro tendremos tecnologías más sofisticadas, pues vayamos guardándolas. A este investigador le permitieron abrir algunas para hacer unos experimentos determinados y me dejó tener, bueno, parece arena de la playa, pero bueno, era polvo lunar y me dio mucha fascinación. Y esto es algo que me sorprendió mucho también. No sé si saben la historia, que en un momento determinado el programa Apolo se cancela, el gobierno dice, bueno, ya habéis ido varias veces a la Luna, ya no hace falta gastar tantos millones para volver. Dice, pero tenemos un cohete preparado para ir, pues os lo guardáis. Y este es un Saturno V que tienen allí en Houston, que es el cohete que sobró para ir a la Luna. Y yo no lo sabía, y cuando entras, te de 100 y algo metros, es alucinante. En esta cápsula, aquí es donde estaban los astronautas, todo lo demás es parte de propulsión, pero es fascinante. Entonces, esta es la exploración espacial, y esto ya es en Johnson, las cápsulas que se supone que utilizarán para volver a la Luna, del programa Artemis, que ahora posiblemente Trump se cargará para hacer quizá uno más ambicioso en Marte. Bueno, está todo muy movido allí, como imaginan. Esta es una de las astronautas que se suponía que tenía que ir en la siguiente misión Artemis a dar un rodeo a la Luna, y esto es una réplica de la Estación Espacial Internacional. Fue gracioso porque lo grabamos y teníamos un vídeo de yo caminando por la Estación Espacial Internacional, una réplica, y lo colgamos en redes sociales, y de repente llegaron negacionistas que vieron el vídeo y dijeron, ¡ah, mira, ellos mismos se delatan! Aquí es donde hacen los vídeos falsos. Pues claro, ellos creen que no, que la Estación Espacial Internacional con un telescopio simple, casi de juguete, se puede ver, pero ellos dicen que no existe y que el hombre nunca llegó a la Luna. Entonces, lo que tengo yo allí, ¿qué es? Entonces, pero bueno, con ese dogmatismo, que es muy propio de las redes sociales sobre todo, me hizo gracia que se empezó a circular nuestro vídeo como una de las pruebas de que tenían una réplica para hacer los vídeos falsos del espacio, ¿no? Y nada, estos son algunos de los investigadores, porque una cosa es explorar con humanos, la otra es conocimiento, ¿no? Esta es Vera Rubin de materia oscura, energía oscura, premios Nobel, pero no quiero extender, porque si empiezo a hablar de esto, les tengo aquí hasta las tantas, el CERN en Suiza, y luego sí hay una parte muy bonita, y estos todos son españoles, que hay lo que llaman New Space, que es ahora se está convirtiendo, o sea, también gracias
me cuesta decirlo, pero gracias a Elon Musk y SpaceX y todo eso, y a empresas de ese estilo, es muy fácil ya poner satélites en órbita, pequeños, con los CubeSat y tal. Entonces, estos son jóvenes emprendedores que están participando de esta revolución que es poner satélites para multitud de funciones de observación de la Tierra, de seguimiento, pero incluso agrícolas, ¿eh? O sea, ya no es caro que una gran empresa se pueda permitir tener ellos un satélite en órbita que les vaya mirando los terrenos, si hay fugas de gas, si hay plantas que están demasiado secas. Es decir, es toda una revolución en la tecnología espacial. Me lo salto y nada, así muy rápido. Nosotros nos gusta dar una dimensión social a la ciencia y hemos hecho capítulos... A partir de la tercera temporada nos adentramos en los fenómenos sociales con una mirada científica, desde la mejora de la educación hasta retos como la prevención del suicidio, las migraciones, la polarización política y las fake news. Hay que insistir en la idea de que la realidad de los hechos es importante en cada pregunta. Incluso si no te afecta personalmente, es una lección que debemos seguir insistiendo. Y no es natural. Viajamos a Dinamarca para entender las claves socioeconómicas y psicológicas de la felicidad. Exploramos las raíces de la violencia, por qué somos agresivos y cómo lo podemos gestionar, y buscamos a fondo las causas y consecuencias de la desigualdad de género. Las ciencias sociales son fundamentales para conocer mejor nuestro entorno y a nosotros mismos. Claro, esta es un poco la visión. Esto es en el Museo del Prado. Este fue muy bonito. Yo no lo sabía, pero tengo un muy buen amigo que trabaja en el Museo del Prado y tendrías que venir a ver los laboratorios. ¿Tenéis laboratorios en el Museo del Prado? Sí. Y los fui a ver y de repente llego al laboratorio y digo, oye, pero si esto es un espectrómetro de masas. Y las científicas diciendo, oye, un friki que sabe lo que es, porque yo soy bioquímico, ya están rodeados de artistas que ven cacharritos allí y no saben. ¡Ay, si tenéis microscopio electrónico o un HPLC! Y luego tenían unas salas con rayos X y infrarrojos, porque, por ejemplo, lo que ven, hacen radiografías de las capas de los cuadros. Y ven, por ejemplo, si alguien compró un cuadro y decía, es que esta parte no me gusta, píntemela por encima. Claro, hay cosas así en la historia y entonces los investigadores lo utilizan para restaurar, pero también para investigar en temas artísticos gracias a científicos que están allí dentro, ¿no? Y después temas de educación. ¿Cómo mejorar la educación? Pues bueno, cada uno tiene sus hipótesis, pero bueno, hay científicos sociales que hacen pruebas piloto, sacan conclusiones y te dicen, oye, esto funciona mejor que otra. Y a veces te confirma las intuiciones que pueden tener los maestros, pero a veces les da otro input diferente. Entonces, esa investigación en ciencias sociales para educación, para el sexismo, ocurre lo mismo. Hicimos un capítulo analizando las bases del sexismo y, hombre, llegamos a algunas conclusiones que quizás no son las más obvias, pero si tú quieres mejorar algo, tienes que tener el mejor conocimiento posible sobre este fenómeno. Lo mismo que aplica el Alzheimer, aplica al origen y las características del sexismo, de la educación o de la felicidad, como Alejandro, el hijo de Virgilio y tal, que le entrevistamos en este capítulo que hicimos en Dinamarca y en Finlandia, en Noruega, Noruega otra vez. Y los fenómenos de las migraciones, como hemos visto en el vídeo, o incluso la ciencia de las emergencias. Lo vimos en la COVID, lo vimos con la Dana en Valencia, lo vimos en el volcán. Este concepto de científicos reaccionando a las emergencias cada vez está más presente porque las instituciones, el CSIC y otros, pues ya están asumiendo este rol, ¿vale? Y teniendo equipos que puedan reaccionar rápido cuando hay una emergencia. Y este es un componente social de la ciencia que quizás la ciencia más académica de un tiempo atrás no la tenía tan contemplada. Y bueno, esto era justo uno de los ejemplos de Arabia Saudí. Este es un invernadero. Ellos dicen, quiero tener agricultura en el desierto. Me traigo a los mejores investigadores del mundo, él venía de Cambridge, y dice, yo quiero tener agricultura en el desierto. Y lo están consiguiendo. De hecho, es un invernadero donde hace más frío dentro que fuera.
Es lo contrario de los invernaderos de aquí, que dices, son para tener más calor, pues allí los tienen para que haga menos calor dentro que fuera. Me pareció curioso y por eso lo puse en la foto. Y esto sería, por poner algo de todo lo que hemos hecho, mira, terminé con esta, que esto es un huevo de dinosaurio que encontraron estos paleontólogos en los Pirineos. ¿Qué hace un huevo de dinosaurio aquí arriba de los Pirineos? Ya, pero es que te empiezan a contar la historia. Y claro, es que esto hace 150 millones de años, la tierra que hay ahora encima de los Pirineos estaba a nivel del mar y estaba en el Ecuador, y posiblemente era un sitio donde iban los dinosaurios a poner sus huevos, y después con movimientos geológicos por la Pangea y tal y cual, claro, y te empiezan a hablar de la historia del planeta, geológica del planeta. Pues llegaron a estas dimensiones, y ahora con la erosión de los terrenos pues van saliendo y van encontrando huevos de dinosaurios, y les hacen escáneres para ver qué hay dentro, con la esperanza de encontrar algún embrión que estuviera a punto de salir y poder ver la estructura, ¿no? Pero bueno, que es fascinante. Luego esto era un pequeño vídeo sobre chicos y nada, esta sería la final. Aquí, bueno, yo siempre agradezco al equipo del Cazador de Cerebros. Yo vine, mi origen de divulgación fue con el programa Redes de Eduard Punset. Yo era un simple guionista allí, ahora soy el director y presentador del Cazador de Cerebros. Esto fue la etapa del MIT que fue muy importante para mí, y bueno, a los jóvenes siempre les hablo de la ilusión. O sea, yo he llegado un poco a hacer estas cosas, escribí estos libros. La fuerza que yo siempre he tenido es la ilusión. Entonces, yo siempre digo que la ilusión es más importante que el talento. Y me dicen, ¿y Messi? Ya, pero si Messi no fuera no estuviera súper ilusionado en entrenar 10 horas al día, tampoco hubiera llegado a eso, ¿no? Entonces, yo creo mucho en la ilusión, incluso por encima del talento. Y estos son los libros, y lo pongo como ejemplo. Escribir un libro es muy duro. Si no tienes ilusión, cuando llevas 3 semanas encerrado, dices, ya no sigo. Y nada, después, si quieren, pues podemos continuar conversando. Yo estaré firmando libros arriba. Y nada, pues muchas gracias por escucharme. Gracias.